Buenos días amigos, continuando con el desarrollo de las fracciones combinadas, tenemos este ejercicio que dice lo siguiente. Para hacer una PADEC se emplearon en un día 4 enteros 3/4 de hora, otro día 6 enteros 1/2 de hora y otro día 5 enteros 7/12 de hora. ¿Cuánto tiempo se empleó en total? Entonces, esto corresponde a una operación de suma de fracciones mixtas. A continuación procedemos a hacer el desarrollo del ejercicio. El tiempo total es igual a 4 enteros 3/4 más 6 enteros 1/2 de hora más 5 enteros 7/12. ¿Ok? Entonces comenzamos a hacer el desarrollo de este ejercicio. Como en el caso anterior, tomamos los números enteros que están al costado de cada fracción y realizamos la operación en forma independiente. Es decir, tomamos el valor de 4, de 6 y de 5. 4, 6 y 5. Y los operamos en forma independiente. Asimismo, las fracciones 3/4, 1/2 y 7/12 las operamos también en forma separada. 3/4, 1/2 y 7/12. Correcto. Ahora, acá tenemos en el desarrollo de primera operación con paréntesis, 4 más 6 que nos da el valor de 10 más 5 que sería 15. Continuamos con las fracciones 3/4, 1/2 y 7/12, que tienen la operación de suma cada uno. Para poder desarrollar esta fracción tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 4, de 2 y de 12. Entonces vamos a desarrollarlo acá a un costado. 4, 2 y 12, vamos a descomponerlos para calcular el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos mitad de 4 que sería 2, mitad de 2 que sería 1 y mitad de 12 que sería 6. Nuevamente mitad de 2 que sería 1, el 1 queda como está, y mitad de 6 que sería 3. Tercia, el 1 queda, este 1 también, y tercia 3 que sería 1. Entonces el mínimo común múltiplo de los números 4, 2 y 12 sería igual al producto de los números descompuestos. Es decir, 2 por 2 y por 3. Esto nos da como resultado 2 por 2, 4 por 3, 12. El mínimo común múltiplo de 4, 2 y 12 sería 12. Esto lo reemplazamos acá. Tenemos 15. Abrir un paréntesis, el mínimo común múltiplo que sería 12. Y a continuación vamos a proceder a dividir el mínimo común múltiplo por el valor de cada número que está en el denominador de cada fracción y a multiplicarlo por el numerador. Esto nos resulta 12 entre 4 para la primera fracción sería 3. Por el valor de 3 que está en el numerador nos da el valor de 9. Asimismo, para la siguiente fracción, 12 entre 2, que sería 6, por el número 1 que está en el numerador, nos da el valor de 6. Y finalmente, para la tercera fracción, tenemos 12 entre 2, que nos da el valor de 1, por 7, que está en el numerador, nos da el valor de 7. Simplificando, tenemos 15, que queda como está, 9 más 6, que nos da el valor de 15. Estamos operando esto, 9 más 6, 15 más 7. Y esto sobre 12. Esto nos da como resultado 15 enteros, que es el número que está afuera del
del paréntesis, y internamente sería 15 más 7, que nos da 22, sobre el valor de 12. Esto lo podemos seguir simplificando, tendríamos 15, mitad de 22, que sería 11, y mitad de 12, que sería 6. Siendo este valor el valor final de la operación. El tiempo total sería 15 enteros, 11 sextos horas que toma en construirse la pared. Muchas gracias, amigos. No se olviden de darnos like a nuestro canal y suscribirse, y asimismo enviarnos sus solicitudes de ejercicios donde tengan inconvenientes en desarrollarlo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.